el doctor Manuel Rojas está con nosotros porque para hablar de un tema bien interesante. Según datos del Ministerio de Salud, en nuestro país la enfermedad renal crónica ocupa el tercer lugar como causa prematura de muerte, también conocida como insuficiencia renal, y se produce cuando los riñones prácticamente ya no pueden filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. En ese momento, el paciente comienza a experimentar síntomas, de repente hinchazón en las piernas, fatiga y en algunos casos también náuseas. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones de la insuficiencia renal? Por eso le dijimos al doctor Rojas que estuviera con nosotros. Recuerde que usted puede hacer la consulta al doctor en el Facebook, que es nuestra herramienta, y también un video al WhatsApp 6087-7777. Doctor, muchas gracias por ayudarnos con el tema. Buen día. ¿A partir de qué edad se vuelve más frecuente ya la insuficiencia renal? La causa principal de insuficiencia renal es la diabetes, entonces consecuentemente va a ser más asociada a la gente que tiene ya diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, y esto iríamos hablando a partir de los 30 años, 30, 40 años. Pero estamos hablando de pacientes que tienen sobre todo diabetes mal controlada. No es la única causa, de eso vamos a hablar ahora, pero si uno lo correlaciona con la causa principal, que es el 45% de los casos de insuficiencia renal, se relacionan con diabetes, el 25% se relaciona con hipertensión. Entre esos dos casos ya tenemos casi el 70% de las causas de una causa de fallo renal crónico. Entonces uno podría decir que si la diabetes y la hipertensión son más frecuentes después de los 40, a partir de ahí vamos a empezar a tener más casos de insuficiencia renal crónica. De una manera sencilla, doctor, explíquenos por qué se produce una insuficiencia renal. Ok, yo creo que tal vez aquí lo que habría que decir es que el riñón tiene múltiples funciones. Tiene múltiples funciones que se van a ver afectadas por diversas circunstancias. Un riñón es extremadamente sensible a lo que es el flujo. El flujo quiere decir el aporte de sangre que va a recibir el riñón. Entonces, condiciones que comprometan el aporte de sangre al riñón pueden eventualmente desarrollar fallo de riñón. Lesiones directamente al tejido renal, como lo puede dar, por ejemplo, tóxicos, fármacos, medicamentos, que eso es muy importante, pueden dañar el tejido renal. Infecciones también pueden dañar el tejido renal. Enfermedades de carácter inmunológico, el lupus, por ejemplo, es una enfermedad que típicamente mediada por anticuerpos puede llegar a comprometer el tejido del riñón y perder todas y cada una de las funciones que son vitales, y que es importante que la gente entienda que el riñón no es simplemente formar orina, sino que tiene miles de funciones que son las que se van a ver afectadas y que consecuentemente es lo que va a dar toda la sintomatología de un paciente con fallo de riñón. Doctor, ¿de qué forma una persona que no se hidrate con regularidad, que prácticamente tenga deshidratación todo el tiempo, que no acostumbra a tomar líquido, de qué forma esta persona exige a sus riñones? Ok. El riñón es un órgano ricamente abastecido. Casi que el 20 a 25% de toda la sangre que va a mandar el corazón debe pasar para el riñón. O decirlo así, el riñón tiene que filtrar casi por día 180 litros. 180 litros de sangre van a pasar en un día por los riñones para que sean filtrados, y de eso el 1% eso es lo que se va a convertir en orina. Si teníamos 180 litros de sangre, vamos a tener una producción de 1.8 litros, 2 litros de orina por día. Entonces, esta función, al ser afectada por un tejido sumamente especializado por algunas de esas enfermedades que hemos mencionado, va a hacer que empiece a aparecer la sintomatología del fallo de riñón. Una cosa importante cuando uno habla de fallo de riñón es que el fallo de riñón crónico tiene múltiples etapas, tiene 5 etapas, y al menos las 3 primeras etapas del fallo de riñón no van a tener síntomas. La gente piensa que cuando tiene fallo de riñón tenemos los pies hinchados, nos falta el aire y un montón de cosas. Es cierto, en etapas, la etapa 4, en la etapa 5, que es la etapa terminal. Avanzadas ya. Sí, pero podemos tener insuficiencia renal en etapas 1, 2 y 3 y el paciente no se ha dado cuenta que tiene un fallo de riñón. Estos pacientes que, por ejemplo, se ha dado mucho en Guanacaste, donde la gente se hidrata muy poco, donde está sometido a temperaturas elevadas, ha habido casos documentados de que existe mucha gente en esa zona que tiene insuficiencia renal crónica, casualmente mediada por este mecanismo de poca hidratación. Mencionaba usted el tema de los medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos pueden poner en peligro los riñones? Hay un sinnúmero de medicamentos que pueden dañarlo. Algunos antibióticos pueden dañar el riñón. Ejemplo, típicamente la gentamicina, que se llaman aminoglucósidos, pueden dañar el riñón. Los antiinflamatorios, que son medicamentos de todos los días y que los usamos indiscriminadamente, son medicamentos que
Por diversos mecanismos pueden dañar el riñón. Hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas y casualmente los riñones, los antiinflamatorios frenan estas prostaglandinas que a nivel del riñón tienen cierta actividad fundamental y entonces esto puede ocasionar daño al riñón. Podemos tener medicamentos que se usan en quimioterapia, medicamentos que se usan en enfermedades reumatológicas, pueden dañar también el riñón. Entonces, eso es una cosa básica cuando uno está tomando medicamentos o uno como médico está prescribiendo medicamentos, siempre tener en cuenta que hay dos órganos que son fundamentales para nosotros y que están íntimamente relacionados con los medicamentos, y es el hígado y es el riñón. Doctor, hablaba usted que incluso, bueno, en estas 5 etapas, ya cuando están avanzadas, el paciente experimenta síntomas, pero existen señales tempranas. Ok, ese es el gran problema. Si tenemos una insuficiencia renal en etapa 1, etapa 2, etapa 3, probablemente desde el punto de vista de examen físico, tal vez no haya ninguna sintomatología o síntomas tal vez muy leves, como puede ser fatiga, la sensación de cansancio, de falta de fuerzas, pero no vamos a encontrar un paciente con los pies hinchados, que es lo que todo el mundo anda buscando. Mira, me fallaron riñones, eso es lo que dicen cuando ven los pies hinchados, o que ya empiece con una franca dificultad respiratoria. De ahí que el paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal crónica, el diabético, el hipertenso, el que toma medicamentos, el que toma antiinflamatorios, el que ha tenido procesos infecciosos, el paciente que tiene una enfermedad autoinmune, son pacientes en los cuales uno debe hacer exámenes de función de riñón en etapas tempranas para detectar tempranamente, valga la redundancia, el potencial daño a los riñones. Pero entonces, ¿cuándo recomienda usted como especialista se deben comenzar estos exámenes? Porque si bien es cierto, uno no nota ningún síntoma, probablemente no busque consulta. Ok. Entonces, si tenemos factores de riesgo, ese paciente hay que estudiar el riñón siempre desde el principio. Ejemplo típico, un paciente diabético. Un paciente diabético, hay varias formas de valorar su evolución. Una desde el punto de vista de la glucosa y de todo ese tipo de cosas, pero si pensamos en riñón, hay exámenes en sangre que uno puede medir la función del riñón, que se llama nitrógeno ureico y creatinina. Pero más importante todavía es valorar la capacidad de filtro, cuánta sangre están filtrando los riñones por minuto. Porque recordemos esta palabra, filtrar. La sangre pasa por el riñón, filtra la sangre. Filtra quiere decir que trata de deshacerse de los productos de desecho que se producen normalmente en el metabolismo, trata de eliminar las sustancias que hemos tomado, sea como medicamentos o como tóxicos. Esta es la función. Bueno, esta capacidad de filtro del riñón se supone que cuando uno habla de riñón es una cosa interesante. Cuando uno habla de riñón es los 2 riñones, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno habla de riñón, quiere decir que el riñón tiene que filtrar como promedio 120 mililitros de sangre cada minuto. Eso es lo que pasa en el riñón. Hay gente que ya tiene una insuficiencia renal grado 1 y está filtrando 90 mililitros. ¿Tiene alguna sintomatología? No, pero tiene un factor de riesgo. Es un paciente diabético, es un paciente hipertenso. Este paciente deberíamos hacerle una orina de 24 horas. Eso es recolectar la orina durante 24 horas y en este examen de laboratorio nos mide un montón de parámetros. Nos mide si está perdiendo proteínas, nos mide cuánto es la capacidad de filtro que tiene el riñón y estos pueden estar afectados aún teniendo un examen de sangre que se considere dentro de parámetros normales. Entonces, teniendo alguna de estas enfermedades, desde que tenemos un diagnóstico, hay que hacer estos estudios para valorar que el riñón esté bien. ¿Qué papel juega el hecho de que un familiar directo, doctor, también haya presentado una insuficiencia renal como factor de riesgo? Claro, es importante porque hay enfermedades familiares que pueden terminar generando insuficiencia renal. Por ejemplo, enfermedades de carácter reumatológico, aunque no son heredables, si hay una predisposición familiar. Entonces, son pacientes que tienen lupus en la familia, que tienen artritis reumatoide, que tienen algún tipo de estas condiciones, es importante saber si en los demás potencialmente pueden tener un fallo de riñón. Eso también uno lo puede aplicar, por ejemplo, hay una otra condición que se llama riñones poliquísticos, que eso sí tiene una carga genética importante. Es decir, se forman una serie de burbujitas en los riñones, de quistes, y esto a la corta o a la larga, la enfermedad poliquística renal va a llevar a fallo de riñón. Recuerde que usted puede hacerle la consulta al doctor Rojas en la vía de Facebook y también al 6087-7777 si desea grabarse en un video cortito. Silvia Cruz, doctor, dice, ¿cómo saber, doctor, si yo tengo insuficiencia renal? Ella tiene 30 años y siempre dice, cuando me realizo exámenes de orina salgo con infección en los riñones. No me doy cuenta porque no padezco síntomas de infección. Al padecer de tanta infección renal, soy propensa a padecer de insuficiencia renal a futuro. Ok. Una de las palabras que a la gente no le gusta ahora es insuficiencia renal, sino que hablan de enfermedad renal crónica.
Pero vea qué interesante, comparemos esto como si fuera una especie de trapiche. Trapiche donde se pasa la caña de azúcar. Una cosa es el trapiche y otra cosa es el jugo de caña al final. Podemos tener un trapiche oxidado que aún así logra moler la caña para que haya un jugo normal. O podemos tener un jugo que llegó sucio con un trapiche nuevo. ¿Me explico? El trapiche viene a ser el riñón y el jugo de caña viene a ser la orina. Entonces, hay gente que tiene infecciones urinarias, pero el riñón está trabajando perfectamente. Pero es un factor de riesgo potencial para que vaya a fallar el riñón. Pero el tener infecciones urinarias no implica fallo de riñón necesariamente. Ahora, también en infecciones urinarias existen infecciones urinarias bajas, que estamos hablando de la cistitis, la vejiga fundamentalmente, pero también existen infecciones urinarias altas, que estamos hablando ya afectación directamente del órgano como riñón. Y ahí podemos tener pielonefritis, glomerulonefritis, que son enfermedades más serias que se pueden acompañar de hipertensión y que eventualmente se pueden acompañar de daño al tejido del riñón. Doctor, ayúdeme con una explicación en este síntoma que es tan importante con respecto a la hinchazón, porque usted ha dicho a lo largo del tiempo que llevamos que es el síntoma que la gente espera para poder hacer una relación entre hinchazón y riñones. Pero cuando se presenta esta hinchazón por esta situación, por insuficiencia renal, ¿en qué zonas del cuerpo ocurre? Y no sé si tiene una característica diferente. Ok. Hay varias funciones del riñón. Vamos a hablar ahora después de eso, pero la primera, una de las funciones es el manejo de los líquidos que se llaman extracelulares, es decir, fuera de la célula, lo que está en los vasos sanguíneos. Hay un fino equilibrio que el riñón es el encargado de manejar cuánto líquido sale, cuánto líquido entra. Si nosotros recibimos más líquido y no lo eliminamos, este líquido tiende a acumularse. Si el líquido sale en demasía, él tiende a producir episodios de deshidratación. Bueno, entonces, cuando el riñón empieza a fallar, entonces empezamos a acumular líquido. ¿A dónde se acumula ese líquido? Fundamentalmente a nivel de miembros inferiores. Es una hinchazón progresiva que no varía a lo largo del día. Es una forma de diferenciarlo de la hinchazón de las piernas que se da, por ejemplo, en el paciente que tiene insuficiencia venosa, que tiene varices y demás. Este paciente usualmente, el que tiene varices o insuficiencia venosa, amanece con los pies deshinchados y cuando se pone de pie y a lo largo del día, por efecto de gravedad, empiezan a hincharse los pies. El paciente que tiene insuficiencia renal amanece hinchado, sigue hinchado y se va asociando también a acúmulo de líquido en otras partes, por ejemplo en pulmón. Y estos pacientes van a experimentar dificultad respiratoria, exactamente igual como se va a comportar un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si tiene líquido en el pulmón no puede respirar, con mínimos esfuerzos se agita y esto le ayuda a uno a sospechar que el proceso no sea por problema de varices, sino que sea más bien por un proceso de riñón. Francisco Montiel dice que tiene 51 años, doctor, es prediabético con metformina una vez al día. Tuvo piedra en un riñón. ¿Qué tanto puede afectar esto para contribuir a un fallo renal? Ok, si ya lo están catalogando como un prediabético, es un paciente que ya tiene factores de riesgo para potencialmente hacer daño al riñón. Entonces este paciente, casualmente en etapas tempranas, el médico debe enviarle pruebas de función de riñón, debe hacer examen de orina general, que ahorita vamos a hablar de esto también, que es muy bonito, y la famosa orina de 24 horas que nos va a medir la filtración y las proteínas. Vea qué interesante. Cuando nosotros vemos un examen de orina, la gente piensa que el examen de orina sirve solamente para ver infección. Hay un montón de cosas que se miden en un simple examen de orina. Se puede ver la presencia de proteínas, que no es normal. Se puede ver la presencia de glucosa, que tampoco es normal, el azúcar. Puede ver la presencia de algunas estructuras que se llaman cilindros. Todo esto orienta al médico que hay daño, no a nivel de la parte final, que es la vejiga, sino a nivel del riñón. Se pueden ver otras cosas como por la presencia de sangre en la orina, que se llama hematuria. Entonces, tener proteínas o tener sangre orienta al médico de que en etapas tempranas probablemente este paciente tenga ya una lesión a nivel del riñón. Cintia Ulloa dice, doctor, un adolescente podría presentar problemas de riñón. Mi hija últimamente tiene muy hinchados los pies cuando se levanta, tiene dolores de cabeza, mareo y cansancio. Hay que estudiarla. Una de las causas puede ser una insuficiencia renal. Recordemos que existen enfermedades autoinmunes que pueden dañar el riñón. ¿Qué quiere decir enfermedades autoinmunes? Que es nuestro propio sistema inmunológico el que va a afectar uno de nuestros tejidos, y en este caso el riñón. ¿Cuándo ocurre una enfermedad autoinmune? Se supone que nosotros fuimos expuestos a algún virus, alguna bacteria, nuestro organismo empezó a defenderse contra ese virus o contra esa bacteria, generó anticuerpos para atacarlos. ¿Y qué pasa? De un momento dado esos anticuerpos se dan vuelta
y empiezan a atacar algunos de los tejidos. Ese es el principio que explica las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como puede ser el lupus, como pueden ser lesiones a nivel de riñón. Existen lesiones típicamente dadas por anticuerpos a los riñones y que se pueden dar en etapas tempranas de la vida. Hábleme de complicaciones, doctor. ¿Qué puede ocurrir con una insuficiencia renal que no se atiende a tiempo? Ok, entonces aquí una cosa es ver las funciones del riñón para ver qué es lo que puede pasar. Dijimos que una de las cosas que tiene el riñón es el manejo de líquidos. Entonces, si no tenemos un manejo adecuado de líquidos, entonces, en etapas iniciales probablemente el paciente no deje de orinar, pero paulatinamente, conforme avanza la etapa de compromiso del riñón, va a disminuir la cantidad de orina y va a empezar a retener, como dicen los pacientes, a retener líquidos. Empieza la hinchazón en pies, empieza la dificultad respiratoria, empieza la fatiga, porque está acumulando líquido en otros lados. Pero dentro de las funciones del riñón tiene otras cosas. Tiene funciones de carácter hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustancias que están desde el punto de vista hormonal íntimamente relacionadas con el riñón. Una de ellas es la producción de una sustancia que se llama eritropoyetina. La gente que oye hablar, que trabaja en deportes, oyen hablar del famoso EPO. Bueno, el EPO es eritropoyetina, es la sustancia que se produce en el riñón que va a ir a la médula ósea. La médula ósea es dentro de los huesos y es el lugar donde se producen los glóbulos rojos. Esta eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos. ¿Qué pasa en insuficiencia renal? No tenemos eritropoyetina, no hay estímulo a la médula y entonces desarrollan anemia. Los pacientes con insuficiencia renal crónica indudablemente tarde o temprano desarrollan anemia. Y si tienen anemia, tienen fatiga, tienen dificultad respiratoria, agravando el cuadro que tienen de fondo. Otra de las condiciones hormonales que está asociada con el riñón es la activación, por decirlo así, de la vitamina D. Nosotros recibimos vitamina D fundamentalmente por síntesis, por formación a nivel de piel y de exposición a la luz solar, por los rayos ultravioleta. Pero esto es una forma inactiva de la vitamina D. Entonces, resulta que a nivel de riñón, esta vitamina D se convierte en la vitamina D activada, que se llama calcitriol. ¿Y qué hace la vitamina D? Pues mantener el equilibrio del calcio en nuestro organismo, entre otras cosas. Cuando falla el riñón, no se va a dar esta activación de la vitamina D, consecuentemente los niveles de calcio van a empezar a bajar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Trata de compensar esta disminución de vitamina D y empieza a activar una sustancia, una hormona que se llama paratiroides. Y esta paratiroides activada dice, bueno, tengo que conseguir calcio en algún lado. ¿De dónde consigo calcio? Del hueso, empieza a chupar calcio del hueso, ¿verdad? Y entonces, para subir los niveles de calcio en sangre, estamos deprivando de calcio al hueso. Entonces ya tenemos problemas a nivel de hueso porque va siendo más poroso, más frágil, porque se está movilizando el calcio hacia la sangre. De la forma en la que usted lo describe, el panorama es complicado para una persona que tiene insuficiencia renal. ¿En qué grado de la insuficiencia renal podrían ocurrir estas condiciones? Generalmente, para empezar a hablar de estas complicaciones, ya estamos hablando de estadios 3, o sea, el paciente ya cuando tenemos una capacidad de filtro comprometida, recordemos que dijimos que el riñón tenía que filtrar mínimo 120 mililitros por minuto. Bueno, en una etapa 1 está filtrando como 90 mililitros. En la etapa 5 filtra menos de 15 mililitros por minuto. Entonces, cuando ya el paciente tiene filtraciones de menos de 60, ya tenemos repercusión importante en el paciente. Y otra cosa interesante es que el riñón, no solamente eso que te dije, sino que el riñón tiene que ver con el manejo de los electrolitos, con el sodio, con el potasio, con el calcio y con el fósforo. Vean que y hay el ácido úrico. Entonces resulta que el riñón trata de eliminar lo que se llaman productos de desecho. Los productos de desecho son cosas que se van eliminando por el metabolismo normal de nuestro organismo. El metabolismo de las proteínas tiene que eliminarse los productos de desecho a través del riñón. Lo que es, por ejemplo, el metabolismo de los aminoácidos van a producir ácido úrico. Bueno, resulta que este ácido úrico que debería ser eliminado por riñón no se va a eliminar y se empieza a acumular. El paciente empieza a elevar los niveles de ácido úrico. No es infrecuente que el paciente con insuficiencia renal haga piedras en los riñones y que termine de agravar la función del riñón o piense a hacer crisis de ácido úrico, lo que se llama gota. De hecho, un paciente que hace gota espontánea hay que ver cómo están funcionando esos riñones. Hablamos de sodio, potasio y calcio. Vea por qué es tan importante prestarle atención al riñón. Si el riñón falla, los niveles de potasio normalmente empiezan a subir. ¿Y qué pasa con que el potasio suba? El potasio es de los
de las sustancias más que tienen que estar dentro de un rango exacto, ni para abajo ni para arriba, porque ambas condiciones son dañinas. Si el potasio sube, el potasio puede producir arritmias cardíacas, puede producir paro cardíaco en diástole. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el corazón se contrae y se está llenando, en la etapa de llenado se quedó arratonado, por decirlo así. Entonces, una consecuencia de la hipercalemia, del exceso de calcio, de potasio, es un paro cardíaco por esta condición. O también el favorecimiento de cierto tipo de arritmias cardíacas dadas por esto. El fósforo debería eliminar el riñón. No lo elimina porque tenemos un fallo, tenemos toxicidad por fósforo. Entonces también, por eso es que cuando uno maneja a un paciente con insuficiencia renal, hay que pensar en todas estas cosas para manejarlas. No es simplemente darle un medicamento para que orine. Que ya me va a explicar usted cómo es el abordaje. Don Milton acaba de enviarle una consulta, doctor, claro. En video, lo vamos a atender. Don Milton, muy buenos días. Muy buenos días, señores Casa, buen día. Mi nombre es Milton. Desde ya más de 2019 vengo con insuficiencia renal cada día, menos orino. En las mañanas cuando me tomo el diurético me ayuda un poco. Solicité mi cita desde el 2019 y me ven hasta el 2023. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias, don Milton. Ok, aquí... Cada vez orina un poco menos, dice doctor. Habíamos dicho que el manejo del volumen era dado por riñón. Si el paciente está orinando cada vez menos, probablemente ya esté en una etapa 3 o etapa 4 como mínimo, que eso justifica que este paciente se ve relativamente joven. Este paciente ya habría que pensar si hay que meterlo en un protocolo de trasplante renal. No, un paciente no puede uno esperar a que llegue a etapa 5 para decir vamos a meterlo en el protocolo de trasplante renal. Porque recordemos que la insuficiencia renal crónica no se cura, se compensa. La insuficiencia renal aguda sí podemos compensarla y potencialmente reversible. Sí. Pero el que tiene insuficiencia renal crónica no se va a curar. Y este paciente hay que ir pensando a futuro. ¿Qué es a futuro? Bueno, ¿cómo vamos a manejar este paciente? Porque inicialmente uno maneja todo un armamentario para compensar las variaciones en el sodio, en el potasio, en el calcio, en el ácido úrico, que en la anemia, todo eso uno lo puede ir compensando y tratar con diuréticos de forzar un poco la diuresis para que no se encharque, para que no tenga la dificultad respiratoria, para que no tenga la hinchazón, todo ese tipo de cosas. Pero eso es una cosa, hay que pensar a futuro. Bueno, esto potencialmente va a seguir avanzando, que es pareciera lo que está pasando con él. Él debería tener control en nefrología para un potencial estudio como paciente para trasplante. ¿Cuál es la diferencia? Entiendo que la insuficiencia renal crónica, se gesta ya con un periodo de tiempo determinado. Cuando es aguda, ¿qué característica tiene? Cuando hablamos de renal crónica, se habla de por lo menos 3 meses de que ya mantiene marcadores que indican en sangre que el paciente ya tiene datos de insuficiencia renal, sea por la capacidad de filtro que se vino abajo, por los exámenes en sangre que son la creatinina, el nitrógeno ureico y otros que le hablan a uno que ya hay fallo de riñón porque están elevados. Bueno, ¿cuándo se da una insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda es muy frecuente. ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginémonos que este vaso es el riñón. El riñón tiene que ser ricamente abastecido de sangre. Y entonces la causa principal de un fallo renal agudo es la disminución de aporte de sangre al riñón. ¿Cuándo podemos tener disminución de aporte de sangre al riñón en forma súbita que lo dañe? Bueno, lo podemos tener en los pacientes quemados, los pacientes que han sufrido quemaduras. Estos pacientes pierden líquido en forma abundante que deja de llegar al riñón y potencialmente daña el riñón. Lo podemos tener en pacientes deshidratados, como hablábamos al principio, la gente que no se hidrata en forma adecuada y que en etapas iniciales es totalmente silenciosa y hace una insuficiencia renal aguda. Puede hacer también por procesos infecciosos, se puede hacer por medicamentos que se pueden hacer por tóxicos. Y la insuficiencia renal aguda, una cosa es lo que se llama insuficiencia renal aguda prerrenal. Prerrenal quiere decir que está antes del riñón. ¿Qué es lo que está antes del riñón? El aporte de sangre. Entonces, todas estas condiciones que mencioné ahora son condiciones prerrenales. Pero si esto se mantiene, puede dañar el tejido renal y hacer una cuestión que se llama necrosis tubular aguda. Es decir, que en forma aguda, súbita, el tejido de filtración del riñón se dañó. Y es importante diferenciar entre una necrosis tubular y una insuficiencia renal de carácter prerrenal, porque generalmente este tipo de condiciones de tipo prerrenal son corregibles, se diagnostican a tiempo, se mejora el aporte de sangre al riñón, o se le da más volumen y se corrige
los factores que están precipitando esa condición. Ingrid Sandí tiene otra consulta en video, doctor. Ingrid, muy buenos días. Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un hermano de 27 años de edad, el cual desde hace 9 años tiene algunas dolencias reumatológicas y ahora nos indican que él padece de espondilitis anquilosante. Él tiene aproximadamente unos 3 años de consumir antiinflamatorios y de 1 año hacia acá pues consume tramadol y todo este tipo de medicamento antiinflamatorio que es bastante fuerte. Mi pregunta es, ¿existe algún medicamento que le ayude a prevenir estos posibles daños en sus riñones e hígado? Muchas gracias. Sí, gracias a usted, doña Ingrid. Le entiendo perfectamente la consulta. ¿Existe alguna especie de protector? Ok, aquí lo más importante para el médico cuando uno receta este tipo de medicamentos es pensar en no hacer daño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno tiene que estar dándole seguimiento, como dije al principio, a esos 2 órganos fundamentales que son hígado y riñón. Lamentablemente en las enfermedades de carácter reumatológico existen varias condiciones que potencialmente pueden dañar el riñón. Uno, que la mayor parte que las enfermedades reumatológicas son mediadas por autoanticuerpos y que esos anticuerpos, como dije al principio, pueden en un momento dado darse la vuelta, volverse locos y escoger algún tejido para dañarlo y pueden empezar a afectar desde el punto de vista inmunológico el riñón. La otra es que los medicamentos que él tiene que usar porque tiene dolor son medicamentos fuertes, a veces son medicamentos como inmunosupresores que pueden dañar el riñón. Los antiinflamatorios por excelencia pueden potencialmente dañar el riñón, pero aquí hay que usarlos porque si no sigue la evolución de la enfermedad del paciente. Entonces aquí lo que hace el médico es darle un seguimiento periódico, frecuente, de cómo está funcionando su riñón para prevenir ese tipo de complicaciones. Me llamaba la atención, doctor, que usted decía no se cura la insuficiencia renal, pero se compensa. Sí. ¿Con qué tratamiento se compensa? Ok, entonces ahí vamos. ¿Te acuerdas cuando mencionamos que teníamos problemas en el manejo de líquidos? Bueno, entonces se pueden usar diuréticos. Cuando tenemos problemas de anemia severa, porque no va a producir ferritina, ¿cómo se llama? El EPO, la sustancia que va a producir el estímulo para la producción de glóbulos rojos. Bueno, se le puede dar EPO, se le puede dar esta sustancia para que el paciente empiece a producir más glóbulos rojos. Si tiene los niveles de ácido úrico altos, hay medicamentos para bajar el ácido úrico. Si tiene el calcio bajo, se le puede dar calcio bajo, se le puede dar calcio, se le puede dar vitamina D. Si el paciente tiene fósforo, la toxicidad de fósforo uno la maneja dándoles ¿cómo se llama? Hidróxido de aluminio, que es este famoso antiácido. Nosotros lo usamos casualmente para ese tipo de cosas. Entonces, cada uno de los detallitos el médico debe manejarlos para tratar de prevenir que no haya ninguna complicación y que el paciente lleve una vida adecuada. Me gustaría que explicara usted qué es una diálisis, porque siempre también se escucha como parte del tratamiento cuando se habla de insuficiencia renal, doctor. Ok, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el paciente que llamó hace un instante, bueno, es un paciente que probablemente sí ya está con todo el esquema de tratamiento. Sí es importante, el paciente que tiene insuficiencia renal crónica debe ser manejado por un internista o por un nefrólogo. Pues es un paciente que sí, sin ánimo de ofender a medicina general, ya es un paciente que debe de ser manejado y referido en forma temprana a la especialidad, sobre todo a nefrología. Este es el secreto para evitar que un paciente de esto se complique. No vamos a esperar que un paciente tenga una creatinina de 7 o de 8 para referirlo. La creatinina es el examen de sangre que mide la función de riñón en sangre. Normalmente la creatinina está en 1. Y si van subiendo, conforme va subiendo, más deterioro de la función del riñón tiene. Entonces, el diagnóstico temprano y la referencia temprana son fundamentales para un paciente de estos. Bueno, ¿qué paciente se va a dializar? Se va a dializar el paciente que ya no respondió a este tipo de medidas, el paciente que está francamente congestivo, es decir, el paciente que tiene un acúmulo severo de líquidos en miembros inferiores, sobre todo a nivel de pulmón, que tiene dificultad respiratoria, que no está respondiendo a diuréticos. Bueno, se mete en la diálisis, que es lo que la gente llama un riñón artificial, que es lo que hace tratar de eliminar las toxinas y nos ayuda a manejar el volumen. Entonces logra quitar volumen y para que el paciente no esté tan encharcado, se logra bajar los niveles de sustancias tóxicas que se acumulan, porque una de las funciones del riñón es, como dijimos al principio, eliminar sustancias de desecho del metabolismo. Estas sustancias se acumulan y son potencialmente tóxicas. Bueno, la diálisis ayuda a todo eso. ¿Cura la diálisis la insuficiencia renal? No. La diálisis en insuficiencia renal no la cura, compensa el paciente.
Eso es como que usted se le hubiera desinflado la llanta y la vuelve a inflar otra vez. Sí, la infla, pero se va a volver a desinflar mientras no encuentre el hueco. Bueno, aquí la diálisis es el preparativo para un potencial paciente que vaya a requerir un trasplante. ¿Cada cuánto se realiza una diálisis y cuánto tiempo dura? Hay varios tipos de diálisis. En diálisis que se llama peritoneal, que es a través de abdomen. Hay otras que es diálisis a través de vías periféricas en brazos. Entonces, el médico nefrólogo va a escoger cuál es el tipo de diálisis que hace el paciente y la frecuencia con la que se aplica. ¿Qué va a determinar la frecuencia? Los niveles en sangre de todos los marcadores que estábamos mencionando, los niveles de calcio, de fósforo, de ácido úrico, el hematocrito, los niveles de productos tóxicos que tengamos en sangre y el estado de congestión que tiene el paciente. Eso puede hacer que un paciente pueda tener diálisis 3 veces por semana, 2 veces por semana, todos los días. Eso depende del grado de daño al riñón. ¿Ya en qué momento se piensa en un trasplante de riñón, doctor? Se va a pensar en el paciente, por ejemplo, como este señor. Es un paciente que ya si está orinando menos y probablemente la creatinina va en ascenso, él debería meterlo en un estudio de un probable protocolo de trasplante para ver si es candidato, primera cosa. No es que no toda persona califica para un trasplante de riñón, pero como dije al principio también, estos pacientes no es que de hoy a mañana se me ocurrió meterle un protocolo de trasplante. Es un paciente que hay que estudiarlo para ver, primero, que no está respondiendo a las medidas médicas, que ya tiene determinado número de diálisis y el paciente no está respondiendo de forma adecuada y que potencialmente es un sujeto que califica para un trasplante de riñón. Le pregunta Yorleni Vargas, doctor, ¿qué examen se puede hacer uno para saber cómo están los riñones? Porque tengo un dolor al lado derecho. Al principio en la clínica me decían que era una infección, pero la doctora me dice que no sabe de dónde viene porque sale sin infección el examen. Ok. El examen básico, fundamental, un pinche examen de orina. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el examen de orina podemos ver si hay proteínas, que no es normal que haya proteínas. Dicho sea de paso, para que la gente entienda, los riñones, imaginémonos como si fuera un sedazo donde estamos colando arena, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos colando arena, ¿qué es lo que pretende uno? Que las piedras queden arriba en el sedazo y abajo caiga la arena. Si en un momento dado estamos empezando a ver que hay piedras abajo en el colado, eso es la única explicación, es que el sedazo tiene huecos. Así de sencillo, porque son moléculas muy grandes, no deberían aparecer en orina. Entonces, si empezamos a ver la presencia de orina en un examen de orina general que deportan proteínas, algo está pasando en ese riñón y hay que cuantificar cuánta orina está perdiendo en 24 horas. El examen de orina también nos puede alertar si tiene la presencia de sangre, que también es un indicativo probable de lesión arriba, en vías urinarias altas y otro tipo de estructuras que nos puede orientar. La presencia de unas sustancias que se llaman cilindros en orina también puede orientar a que exista fallo a nivel de riñón. Ok, empezamos con eso. Bueno, pero resulta que también tenemos que ver la famosa orina de 24 horas, que es fundamental para ver cuánto está filtrando el riñón, cuánta cantidad de orina, de proteínas se están eliminando, que eso también le ayuda al médico, porque hay medicamentos también que son de la familia de los antihipertensivos que nos pueden ayudar a disminuir la pérdida de proteínas en orina y deben usarse también en forma temprana, aunque el paciente no sea hipertenso. Entonces, estos son 2 exámenes básicos. Después, recordemos que el riñón puede tener alteraciones en la funciones en la eliminación, que es el examen de orina, que es donde ella hablaba de que no le encuentran infección, y podemos tener lesiones anatómicas. Es decir, un paciente puede tener un tumor en riñón y no tener insuficiencia renal y no tener infección. Entonces también, si hay un dolor persistente, pues un ultrasonido renal sería una buena opción para ello. Pregunta rápidamente para cerrar, doctor. Anthony Fuentes, mi hijo tiene 10 años y tiene el riñón dilatado. ¿Esto en qué le puede afectar? Ese riñón dilatado se llama hidronefrosis. Esto es como una carretera. Entonces resulta que viene el flujo urinario, va a la orina, que tiene que ser unidireccional, es decir, desde los riñones hasta que sea eliminada. Y cuando aparece algún proceso que sea de tipo obstructivo, se da un flujo retrógrado, es decir, la orina va para atrás y empieza a dilatar el riñón. Entonces, cuando uno ve una hidronefrosis, hay que buscar la causa de la hidronefrosis. ¿Qué es? Tendrá un tumor que está obstruyendo las vías urinarias, tendrá una piedra pegada que está obstruyendo eso. Entonces, toda hidronefrosis debe ser estudiada porque potencialmente esa dilatación del riñón puede llegar a hacer que ese riñón, que generalmente es unilateral, falle. Recordar que cuando tenemos 2 riñones, a veces cuando falla un riñón, el otro riñón puede asumir
la función del otro riñón. Por eso es que podemos vivir con un solo riñón y por eso es que los donantes donan su riñón y pueden seguir una vida normal con un solo riñón. Una persona con insuficiencia renal, ¿su alimentación debe variar, doctor? Sí, indudablemente, sí. El manejo de un paciente con insuficiencia renal es multidisciplinario. Multidisciplinario desde el punto de vista de medicina interna, desde el punto de vista de nefrología, desde el punto de vista nutricional, que es prioritario porque el manejo de las proteínas, el manejo de un montón de condiciones que se ven alteradas en el paciente con insuficiencia renal, el nutricionista nos ayuda a montones. Habíamos dicho que son pacientes que tienen anemia, son pacientes que tienen ácido úrico elevado, son pacientes que tienen el calcio bajo. Entonces aquí el nutricionista nos va a ayudar montones, asociado obviamente a las medidas de carácter médico que uno usa para tratar de corregir estos problemas. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Verdad? Gracias por este tiempo, por estas explicaciones tan claras, como siempre. Doctor Manuel Rojas, médico internista, siempre pone a su disposición diferentes líneas. 8843-7000 es el número que coloca el doctor. Me parecía que tenía otro usted, doctor. Este es el WhatsApp, pues ahora estamos usando el WhatsApp. Bueno, este es el WhatsApp de la clínica. Muy bien, lo repito, 8843-7000 y también le ofrece un correo, preguntasdepacientes@gmail.com para que usted le haga también la consulta que usted quiera al doctor. Y el otro que decías es el de la oficina, que es el 2248-0000. ¿Ves? Ok, tenía también esa duda, 2248-0000.